Explicar por que que o governo Milei, por que que o Milei conseguiu ser eleito. Então, vamos falar um pouquinho então sobre o que justifica, o que explica, pelo menos em parte, a eleição do Milei e o fracasso tanto do governo Macri como do governo, do Alberto Fernandes, de atacar de forma eficiente a questão da inflação. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá charlando con vos. Bueno, sobre cómo Milei llega a presidente, obviamente es una conjunción de cosas. Para marcar algunas, podemos decir, primero, que Argentina tiene problemas para crecer y generar empleo desde el 2011, hace 14 años, resultado de una típica crisis externa, de escasez de dólares de Argentina, que hizo al segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner enfrentar muchas dificultades con restricciones cambiarias, restricciones de comercio, las típicas problemas de escasez de dólares de Argentina. Pierde las elecciones el peronismo en el 2015 y asume un gobierno de derecha, el gobierno de Mauricio Macri, también en un típico péndulo, como le llamamos acá, entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha. Y el gobierno de Macri, porque el problema en ese momento no solamente era la falta de generación de empleo, sino la inflación, que para que tengan una idea, Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 termina con un 25% de inflación anual aproximadamente. Macri aplica las típicas medidas ortodoxas, y lo primero que hace es libera las regulaciones cambiarias, con lo cual hace un salto fuerte en el tipo de cambio, duplica la inflación en su mandato, o sea, termina con un 54% de inflación aproximadamente, y el gobierno de Macri, lo que sucede, recordemos que termina con una crisis cambiaria y endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional en 50.000 millones de dólares. El gobierno de Macri se caracterizó por, al desregular el ingreso de capitales, un fuertísimo ingreso de capitales. Argentina no había accedido, como otros países de América Latina, al mercado financiero internacional, teníamos el problema con los holdouts. Entonces, toda esa masa de flujos de capitales, una vez que Macri le paga los holdouts, ingresa a la Argentina en una magnitud altísima. Uno si compara con, por ejemplo, el monto de las exportaciones, Argentina supera el 100% el ingreso de flujos de portfolio que permite al gobierno transitar un año y medio con relativa estabilidad cambiaria luego de la devaluación, apreciándose porque la inflación es algo que no puede resolver Mauricio Macri, sino la empeora, porque ajusta tarifas, bueno, desregula, y termina a un año y medio recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Y termina su gobierno con una fuerte crisis cambiaria, y en medio de esa crisis cambiaria pierde las elecciones y vuelve el peronismo, ¿no? Con el peronismo, una alianza entre diferentes corrientes del peronismo, que fue con Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, y no le fue bien a Alberto Fernández. Está bien que tuvo la pandemia, Argentina sufrió la sequía, todos los problemas internacionales que hubo, y también unas cuestiones internas entre el manejo de la política económica. El año 2023, el año de las elecciones, fue un año muy intenso en aceleración de la inflación. Mes a mes llegamos en el 2023 a inflaciones mensuales de 2 dígitos, un número de 2 dígitos que se iba acelerando, y en el medio Milei era una figura mediática, era un personaje mediático que hacía teatro golpeando a una maqueta del Banco Central,
con esta cuestión de, bueno, hay que destruir el Estado, muy fundamental, muy extrema, porque nosotros estamos acostumbrados a la derecha, pero esto era una derecha que era directamente, no era reducir el Estado hay que destruirlo, propias palabras. Y yo creo que la inflación, que Argentina tiene esta memoria de los 80, de la hiperinflación, esta falta de crecimiento económico, esta falta de respuesta del Estado para atender a los problemas de la mayoría de los argentinos, hizo mecha y creo que ese fue un voto esperanzador. No me parece porque los argentinos valoramos el Estado, la salud pública, la educación, sino que fue un intento más de eh, resolver el problema de la inflación. Eh, y además recordemos que el candidato a presidente por el peronismo era el ministro de Economía, Massa, que era el ministro de Economía, que en ese momento estábamos con 200% o 160% de inflación anualizada. Entonces, este personaje que también representó a los jóvenes, de muchos jóvenes sin trabajo registrado, que no habían vivido la época de crecimiento del principio del siglo, en un contexto del sufrimiento de la pandemia, esto también a nivel global, no es algo aislado de Argentina, sino esto también siempre teniendo en cuenta lo que pasa en el mundo. Bueno, y el antiperonismo también, que es muy fuerte en Argentina, cuando va al balotaje, es muy difícil para el peronismo los balotajes porque hay gran parte de la población que no vota al peronismo. Entonces, en ese contexto, entre una inflación muy acuciante, un gobierno de Fernández malo, la gente también muy enojada por las consecuencias de la pandemia, hizo que este personaje tan histriónico, bueno, ganara las elecciones presidenciales. Bom, então a gente